políticas verdes. Esto es muy importante, ¿no? O sea, ya se los nombré un poquito, ¿no? O sea, ya hay una serie de legislaciones ambientales y de políticas verdes. De hecho, fíjense, cuando se hizo ese primer encuentro nacional ecologista en el 85, una de las principales demandas de este movimiento, de este evento, de este momentum, fue que hubiera un ministerio de medio ambiente en México. O sea, en México no teníamos una Secretaría de Medio Ambiente, a nadie le importaba, nadie hacía nada por el medio ambiente y no había ninguna autoridad que pudiese defender el medio ambiente. El que ahora exista una Secretaría de Medio Ambiente, un Ministerio de Medio Ambiente, es gracias a las propuestas ciudadanas que exigieron al gobierno que se hiciera un Ministerio de Medio Ambiente. Entonces es muy importante estar enterados de las políticas verdes de tu región, acercarte a quienes son los funcionarios públicos que están dentro de este papel y que hagan lo que tienen que hacer. Hay que ayudarlos a hacer su papel, ¿no? Bueno, les puedo hablar un poquito de ecobarrios, que no lo nombré tanto, ¿no? Bueno, esta propuesta sí, como les dije, nace en Colombia, y aquí en México tuvimos la oportunidad por 3 años de hacer un proyecto de ecobarrios en la delegación de Coyoacán. Este fue un proyecto muy bonito, nos acercábamos a las casas de cultura y ahí se montaba un museo de ecotecnología, ¿no? Una pequeña exposición de ecotecnología, ¿no? Y se invitaba a la gente que venía a esta exposición a tomar el curso y así formábamos los grupos y se formaron 10 grupos de 40 personas, o sea, se capacitó en ese momento a 400 habitantes, ¿no? Y el chiste era, de alguna manera, desarrollar estas tecnologías, ¿no? Entonces, por decir algo, se les enseñaba a construir sus propios colectores solares, a hacer sus propias hortalizas, a hacer la separación de los desechos, a hacer sus bicimáquinas, y muchas de estas propuestas siguen hasta el día de hoy. Varios de los ecobarrios siguen trabajando y se han convertido hasta en proyectos económicamente sustentables, pero pues es muy importante seguirlos impulsando. En realidad, no se ha hecho mucho más, pero sí se debería de hacer mucho más. Bueno, otro tema sumamente importante son pues las ciudades verdes, enverdecer las ciudades, ¿no? Esta es una propuesta que, bueno, nace principalmente en San Francisco con Peter Berg, este personaje que les hablé, que fue de los Diggers y que es el que acuña el término de bioregionalismo y que es de los padres del bioregionalismo. Él tenía una organización civil que se llama el Planeta Tambor, Planet Drum, una fundación, Planet Drum Foundation, lo pueden buscar en internet, hasta el día de hoy siguen siendo súper activos, ¿no? Y ellos fueron los que empezaron a integrar estas ideologías de ciudades verdes en las cuales nos están invitando a producir alimentos dentro de las ciudades, a volver a hacer nichos para que haya más animales dentro de las ciudades. Por decir algo, ellos llevaron a cabo un proyecto muy importante. Había unas aves nativas endémicas de la región de San Francisco que llegó un momento en que ya no había ninguna en la ciudad, ya no había un solo nicho en donde ellas pudieran anidar, y entonces tuvieron que dejar la ciudad. Empezaron a construir nidos en las partes altas de las casas, ¿no? En los áticos, ¿no? Para estas aves, y regresaron las aves. Estas aves regresaron a la ciudad y empezaron a reproducirse de nuevo, ¿no? Igual se empezaron a hacer, pues, hay otro ejemplo muy bonito en la ciudad de Los Ángeles también. Hay una ecoaldea muy importante, que creo que no se las había nombrado anteriormente, que se llama LA Eco Village. Ellos también hicieron un proyecto de reverdecimiento muy importante, ¿no? Compraron 2 edificios y lograron tener una influencia alrededor de todo su barrio. O sea, empezaron por quitar todas las pinturas tóxicas,
reconstruyeron los edificios con puras técnicas ambientales, con pinturas no tóxicas, quitaron los patios centrales de los edificios y los convirtieron en hortalizas y tienen ahí sus gallinas y sus conejos y creo que en algún momento hasta alguna cabrita tenían por ahí. Empezaron a quitar el cemento de las calles y empezaron a hacer calles con adoquines y lograron hasta cerrar el fondo de la calle de donde está la Ecoaldea, porque era una calle que siempre se inundaba, siempre, cada lluvia se inundaba. Entonces lo que hicieron fue construir un pozo de recarga de mantos acuíferos. Entonces cerraron la calle, se convirtió en un jardín y además está recargando el manto acuífero. Entonces son como algunos conceptos de ciudades verdes, ¿no? Pueden, como les digo, LA Eco Village, para que la busquen, ¿no? Y cómo un grupo de habitantes, ¿no? Están haciendo una influencia local alrededor de todo su barrio y están haciendo cambios para enverdecer su ciudad, por lo menos lo que está cercano a ellos mismos, ¿no? Hay estos ejemplos en los que nos podemos inspirar. Bueno, otro de los temas, pues, es la restauración ambiental, como les decía, pues, el ejemplo anterior del río que abrieron y que ya es otra vez un río, o así, sobre todo esto de la restauración ambiental, pues, estar muy cerca de las zonas industriales, en donde hay una gran amenaza, ¿no? Y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y todos, cada quien desde el lugar donde vive, pues ver cuál es su situación y qué se puede hacer, ¿no? Y todo lo que es la ecología social, el mano a mano, cómo nos vamos a unir los diferentes ciudadanos para que mano a mano podamos de veras salir adelante con los políticos, con los científicos, con las comunidades nativas, con los habitantes de los barrios y hacer la ecología social, mano a mano, trabajando todos juntos para salir adelante. Bueno, la construcción de ecotecnias, ¿no? O sea, muy importante, ¿no? Aquí tenemos una estufa solar, hay muchos diferentes tipos de estufas solares, ¿no? Pero el rescate de las ecotécnicas, lo que les hablaba, las construcciones vernáculas, ¿no? Rescatar todo esto, no irnos otra vez hacia el mundo globalizado en el que todos nos vestimos igual y todos comemos igual y todas las casas son iguales. Regresar a lo nativo, ¿no? A lo original del lugar, ¿no? Y desarrollo de ecotecnologías. Aquí tenemos esta estufa solar, pero ahorita pues hay muchas diferentes ecotecnologías para calentamiento de agua, para electricidad, para producción. Hay muchas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí, bueno, vamos a pasar estas fotos que ya hablamos de políticas verdes, ¿no? La que sigue. Ok, el agua. A ver, aquí este es uno de los principales temas, es el agua, ¿sí? La cuenca, ¿no? Las cuencas, es muy importante la cuenca. ¿De dónde viene el agua que llega a mi casa? ¿De dónde? Investigo. Viene de un pozo, es de agua de infiltración, es agua del techo, es agua de manantial, es agua de río, es agua tratada. ¿De dónde viene el agua que llega a mi casa? Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. Y la siguiente, ¿a dónde va? Cuando sale el agua de mi casa, ¿a dónde va? ¿Cómo sale? ¿Cómo trato el agua en mi casa? ¿Qué jabones uso en mi casa? ¿Uso jabones contaminantes o uso jabones biodegradables? ¿Qué trato? ¿Cuál es mi relación de respeto con el agua? ¿Yo reciclo algo de mi agua? ¿Reciclo alguna de mi agua? ¿O toda la tiro y la dejo que se vaya quién sabe a dónde? ¿Quién sabe de dónde llega y quién sabe a dónde se va? Soy indiferente ante el agua y es como, somos 90% agua. Entonces, como ser más conscientes del agua, ponerle más importancia al agua, darle un verdadero valor al agua, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es un tema central en el bioregionalismo, el agua, la cuenca, la microcuenca, la macrocuenca, ¿sí? Pero empieza desde el agua de mi cuerpo, ¿no? O sea, todo. El arte y la cultura también es otro de los temas bioregionales, muy importante. En el bioregionalismo
no es nada más el arte para los artistas, ¿no? Todos tenemos que hacer expresiones artísticas, o sea, todos tenemos que bailar, tenemos que cantar, tenemos que dibujar, tenemos que crear de alguna manera y hacer culturas centradas en la tierra, culturas centradas en nuestros lugares, que nos ayuden a rescatar lo que ya había y lo que hay ahorita. Tenemos que hacer una nueva cultura, ¿no? Bueno, los bosques y las selvas es otro de los temas centrales en el bioregionalismo, porque pues nos estamos echando todos los bosques y todas las selvas del planeta, ¿no? De hecho, el año pasado los terribles incendios de Brasil fueron de terror. Hace 2 años, acuérdense, también ya van a ser casi 2 años, aquí en México, tuvimos en mayo 11,000 incendios al mismo tiempo. Estaban para la ciudad de Guadalajara, Puebla, la Ciudad de México, Morelia, o sea, todo el centro del país era eran 11,000 incendios al mismo tiempo. ¿Y qué está pasando? ¿Quién está reforestando? Pero en realidad hay mucho trabajo que hacer en estos temas. Entonces, tenemos que poner mucha atención a nuestros bosques, tenemos que conservarlos, ¿no? Hemos destruido nuestras selvas y nuestros bosques y es terrible, ¿no? Y bueno, lo que pasó en Brasil es una tragedia internacional, ¿no? Entonces son temas a los que de veras todos le tenemos que poner importancia. Bueno, la medicina tradicional y alternativa también pues es otro de los temas muy importantes para el bioregionalismo, porque obviamente en cada región hay muchísimas plantas que son botánicas, o sea, que son de uso botánico. De hecho, las farmacéuticas, pues se agandallan las plantas, ¿no? Y las hacen pastillitas y nos las venden como una pastilla, una cápsula. Pero en realidad es muy importante fortalecer la medicina tradicional y alternativa dentro del movimiento bioregional. Educación bioregional, enseñarle a la gente cuál es tu bioregión, educar a los niños con un amor a la tierra, llevarlos a los manantiales, llevarlos a los bosques, llevarlos a los ríos, llevarlos con las nanitas, llevarlos con los ancianos del lugar, que conozcan las lenguas nativas. O sea, la educación bioregional está basada en el lugar, no en la educación global, por decir algo. La SEP, ahora todos aprendemos un asunto global de la nación, pero no aprendemos las características particulares de cada lugar, y eso es muy triste. Cada lugar debe de tener principalmente la educación de lo que hay ahí, y realmente nadie conoce mejor las condiciones locales que los locales. Nadie puede saber cómo buscar mejor las soluciones que la gente local, y eso es muy importante, ¿no? Otro tema, la producción de energía, ¿no? Importantísimo, cómo se produce la energía, cómo se consume la energía. No tenemos censos energéticos y ahorita estamos dependiendo de grandes hidroeléctricas o de grandes plantas para la producción de energía, por decir algo. En México, nuevamente, cuando es un país en donde tenemos sol, ¿qué les puedo decir? 350 días al año, o sea, 340, si estoy exagerando, que nos fue mal, muy mal, porque en realidad no logramos tener 1 mes y medio de nubes encima de nuestra cabeza. O sea, tenemos días donde hay nubes, pero días así encapotados, cerrados, como en una Alemania del norte, donde sí utilizan energías renovables, ¿no? Y aquí en México, que tenemos tanto sol, lo tenemos totalmente desperdiciado. Parecería ser que la única energía que nos interesa es el petróleo, y aunque ya hubo grandes avances y ya se habla y ya hay un poquito más de energía solar o de energía eólica, nuevamente vamos para atrás y solo estamos hablando de petróleo como si fuera nuestra única fuente de energía. Entonces aquí es un tema en donde yo también los invito a reflexionar y a fortalecer todo lo que es el movimiento de las energías solares o energía eólica. Claro, ahora hay también grandes problemas con siempre cuando se produce energía en grandes masas hay grandes problemas. Ahora hay muchos problemas con la generación de energía eólica en el istmo de Tehuantepec, porque no se está respetando a las comunidades locales, no se les está dando lo que se les prometió,
no, ellos están utilizando sus tierras para la producción de energía y sin embargo las comunidades no se están viendo beneficiadas, al contrario, están creando mucha división. O sea, es un asunto de falta de política y de cultura y de trato a la gente local y de respuesta, y solamente se saca, ¿no? Es nuevamente ver el recurso y cómo yo me enriquezco. O sea, el bioregionalismo está en contra del capitalismo, no le interesa el capitalismo porque el capitalismo siempre se va hacia, van a ganar unos pocos, se van a enriquecer unos pocos y se van a empobrecer las grandes masas de gente. Entonces el bioregionalismo es un movimiento anticapitalista. Y luego el transporte también, ¿no? Aunque ahorita, digamos, en Europa, pues se mueve mucho en trenes, el tren sigue siendo como un super medio de transporte para la gente, y sin embargo en México acabamos con nuestra industria de férrea, aunque ahorita pues está haciendo el Tren Maya, pero es por una razón más turística que por una razón ecológica, ¿no? Sí hay dinero para hacer el transporte, para hacer el Gran Tren Maya, y sin embargo no se le está metiendo dinero a que haya metro, el metro esté más eficiente en la Ciudad de México. No sé, con respecto a transporte hay mucho que reflexionar, aunque ahorita ha habido muchos avances en los últimos años con respecto, bueno, el Metrobús, que es otro sistema de transporte aquí en la ciudad que está funcionando, o las bicis, ¿no? En este momento el movimiento bicicletero ha tenido muy buen avance. Digamos que con respecto a transporte puedo decir que con respecto a las bicis es donde más avance hemos tenido, ¿no? Y luego el proyecto de todas las especies, les hablé un poquito de esto, pero vamos a profundizar un poquito más. Dentro del movimiento bioregional, cuando hay los congresos bioregionales, estos grandes encuentros bioregionales, existe un sector de la gente se va a dedicar a esto de todas las especies. Y entonces se va a pensar en las especies aladas, las especies terrestres, las especies que nadan, los grandes mamíferos. O sea, se va a tratar, algunos de los individuos van a tratar de conectarse con los reptiles, con los mamíferos, con los anfibios, con las aves, ¿no? Y va a ser de alguna manera un interlocutor de esta especie ante el Congreso o ante los bioregionalistas. Entonces, si se va a tomar una decisión en la que se va a afectar al ave, el ave tiene derecho de hacer un escándalo, y entonces va alguien y es su interlocutor, y entonces se trae la voz de esa especie al Congreso, ¿no? Entonces un poquito se nos invita a que en nuestra vida cotidiana observemos cuáles son las especies que viven cerca de nosotros, cuáles son los pájaros que cantan en las mañanas en tu ventana. ¿Es gorrión? ¿Es paloma? ¿Qué es? ¿Qué pájaro es? ¿Los conoces? ¿Sabes su nombre? ¿Qué necesidades tienen? ¿No? Igual, lo que pasa es que de alguna manera como darle voz a las especies, ¿no? Si se va a tomar alguna decisión, por decir algo, vamos a preguntarle cuando yo tiro mi basura, ¿no? Y la basura pues va a llegar al mar, ¿no? O sea, mi bolsa de basura que dejé por ahí, pues ya se fue al río, y pues del río ya llegó al océano, y en el océano, como a 200 kilómetros de las costas, hay lo que le llaman la barrera de plástico, ¿no? O sea, mi bolsa que yo tiré ya llegó a la barrera de plástico. En 15 días ya está en la barrera de plástico. Y en esa barrera de plástico, pues hay muchos olores, porque pues ahí está mucho desperdicio de comida y de cosas que están sacando sustancias, y se acercan muchísimos tiburones, delfines, atunes, pulpos, no sé, muchísimas especies se acercan a esta zona de plástico, y pues se mueren porque se comen el plástico, piensan que es alimento. Entonces, ¿qué tal si les damos voz y qué nos van a decir estas especies, no? Pues, ¿qué me estás dando? ¿Por qué me estás tirando eso? Tú te llevas de mi mar todo el delfín y todo el atún y todos los camarones y los meros y todo me sacas, de todo te llevas y me regresas basura. ¿Cómo me voy a reproducir yo? ¿No? Así, igual, entonces hay que hacer una reflexión
de las especies, de qué nos diría cada especie, cuáles son las especies nativas de tu lugar, cómo se llaman, cuántas especies siguen vivos, ya no están vivos, están en peligro de extinción, no están en peligro de extinción. Por decir algo, antes en Morelos, en los ríos de Morelos, existía un camarón de río, pues ya está extinto, ya se acabó el camarón de río, ya no existe, punto, se acabó, ya acabamos con él, ¿no? Entonces, ¿con cuántas especies hemos acabado de tu lugar, de tu región, ¿no? A ver, vamos hasta ahí.